Hola, hoy día les vamos a hablar hoy día tenemos una cápsula educativa sobre la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura y cómo se puede abordar en los distintos ámbitos de cómo puede ser las situaciones de violencia en sectores educacionales, cómo lo pueden ser colegios. Primero les vamos a dar una pequeña introducción presentándonos, después vamos a dar una descripción del problema, un análisis descriptivo del mismo, unas propuestas de acción que nosotros tenemos y también una conclusión rápida sobre el tema. Entonces, bueno, como dije, soy Pablo Moreira, Catalina Centeno y Lucio Nostroza, que es el que está grabando. Hoy en esta cápsula educativa titulada La inseguridad en las escuelas de Chile y su impacto en el aprendizaje, vamos a abordar una problemática actual que se encuentra presente en muchos contextos educativos. Después vamos a analizar este problema a partir de la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, como ya dije. Y vamos a utilizar conceptos claros que nos permitirán comprender cómo estas situaciones influyen en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Finalmente vamos a presentar algunas estrategias de acción que van a estar orientadas a mejorar la convivencia escolar y favorecer un ambiente seguro para el aprendizaje. En la actualidad, uno de los problemas más relevantes en el contexto educativo chileno es el aumento de situaciones de violencia e inseguridad en los establecimientos educacionales, especialmente después del retorno a la presencialidad tras la pandemia. Este problema se observa en distintos tipos de establecimientos, tanto municipales como particulares subvencionados, y se caracteriza por el deterioro del clima escolar y la convivencia entre los estudiantes. Dentro de este contexto, los principales protagonistas son los estudiantes, quienes participan directa o indirectamente en situaciones de agresión física y verbal, así como también los docentes y equipos educativos, quienes enfrentan estas situaciones dentro del aula. Además, se ven involucrados los equipos directivos y las comunidades educativas en general. Entre los hechos que constituyen este problema se identifican conductas como peleas entre estudiantes, uso del lenguaje agresivo, amenazas, desregulaciones emocionales y, en algunos casos, la presencia de objetos peligrosos dentro del establecimiento. Estas situaciones generan un ambiente de inseguridad que afecta tanto a los estudiantes como a los docentes. Como consecuencia, este problema impacta negativamente en el clima del aula, lo que termina dificultando la concentración, la participación y el desarrollo de procesos de aprendizaje efectivos, transformando el espacio educativo en un entorno menos seguro y menos propicio para aprender. Para finalizar, según los datos de la Superintendencia de Educación, durante el año 2025 se registró un aumento en las denuncias relacionadas con la convivencia escolar, evidenciando una tendencia al alza desde el año 2022, lo que refleja la creciente presencia de situaciones de violencia en los establecimientos educacionales en Chile. Mismo con el análisis descriptivo del problema, el problema de la inseguridad y la violencia escolar en distintos ámbitos o establecimientos se propone desde la propia teoría de Albert Bandura, la cual plantea que las conductas humanas se adquieren a través de la observación, la imitación y el contexto social. En primer lugar, nos resulta posible comprender que muchas de las conductas agresivas presentes en el contexto no son innatas, es decir, no son del propio estudiante de base, sino que son aprendidas por los propios estudiantes mediante procesos de aprendizaje observacional. O sea, constantemente ven esas acciones de violencia y ellos entienden que esa situación es normal. Entonces los estudiantes observan comportamientos violentos en sus pares, en su entorno familiar e incluso en medios de comunicación, como pueden ser en películas o en noticias, y las incorporan como formas válidas de la interacción social. En este sentido, el concepto de modelamiento resulta fundamental, ya que los estudiantes tienden a reproducir aquellas conductas que observan en otros, especialmente cuando estos modelos son cercanos o significativos. Un ejemplo de esto es cuando un estudiante presencia que otro resuelve un conflicto mediante la interpretación. Puede interpretar que esta conducta como efectiva y utilizarla en su día a día porque dice, si le funcionó en una situación que yo estoy pasando casi lo mismo, ¿por qué no me podría funcionar a mí también? Y después, a partir del proceso, se desarrolla la imitación.
mediante la cual los estudiantes reconocen las conductas observadas. Esto contribuye a la difusión de comportamientos violentos dentro del propio establecimiento, lo que genera un efecto de contagio social que impacta directamente dentro del clima escolar. La primera propuesta consiste en la implementación de programas sistemáticos dentro del aula, orientados al desarrollo de habilidades sociales y resolución pacífica de conflictos, en los cuales docentes y estudiantes actúen como modelos de conducta positivas. Esta estrategia implica que los docentes enseñen de manera explícita formas adecuadas de relacionarse, gestionando conflictos mediante el diálogo, el respeto y la empatía. Además, se pueden incorporar dinámicas grupales, juegos de roles y actividades colaborativas donde los estudiantes observen y practiquen estas conductas. Esta propuesta se fundamenta en el concepto de modelamiento planteado por Bandura, ya que los estudiantes tienden a imitar las conductas que observan en figuras significativas, como los docentes. Asimismo, se relaciona con el aprendizaje observacional, ya que al ver interacciones positivas, los estudiantes internalizan nuevas formas de comportamiento. De esta manera, se busca reemplazar los modelos de conducta agresiva por modelos prosociales, favoreciendo un clima escolar más seguro y propicio para el aprendizaje. La segunda propuesta consiste en el diseño e implementación de sistemas de refuerzos positivos dentro del aula, que reconozcan y valoren las conductas adecuadas de los estudiantes, tales como el respeto, la colaboración y la resolución pacífica de conflictos. Este sistema puede incluir el reconocimiento verbal del docente, incentivos simbólicos o actividades grupales que refuercen el buen comportamiento, promoviendo así la repetición de estas conductas. Esta propuesta se fundamenta en el concepto de refuerzo de la teoría de Bandura, el cual establece que las conductas tienden a repetirse cuando generan consecuencias positivas. Además, se vincula con la conducta vicaria, ya que los estudiantes también aprenden observando cómo los otros son recompensados por comportamientos adecuados. Al reforzar positivamente las conductas prosociales, se disminuye la probabilidad de que se mantengan conductas agresivas, contribuyendo a mejorar el clima en el aula y favoreciendo condiciones adecuadas para el aprendizaje. La conclusión. Es algo mencionado por mi compañera que acabamos de dar una conclusión y que básicamente, en conclusión, no la redundancia, el problema de inseguridad y la violencia en los establecimientos educacionales en nuestro país contribuye a una dificultad relevante que afecta de manera directa los procesos de aprendizaje de los propios estudiantes y en algunos casos la forma en la que los propios profesores o docentes tienden a hacer su trabajo, lo que genera un clima de aula poco propicio para el desarrollo integral. Después tenemos que, a partir del análisis realizado de la teoría social de la agricultura, fue posible comprender que muchas de estas conductas se adquieren mediante la observación de imitación y el refuerzo dentro del entorno social, lo que nos permite explicar cómo la violencia se puede llegar a normalizar. Normalizarse en el contexto escolar. En este sentido, la teoría de Bandura nos permite explicar y también nos aporta una mirada que resulta fundamental para entender el problema y orientar la intervención educativa, destacando la importancia de también generar modelos positivos de conducta y reforzar aquellas prácticas que favorecen la convivencia dentro del colegio y de las universidades. Finalmente, las propuestas que planteamos están basadas en el modelamiento de conductas prosociales, el uso del refuerzo positivo, buscan contribuir a la construcción de un ambiente educativo más seguro, inclusivo y favorable para el aprendizaje de todos los estudiantes. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.